Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video. En el día de hoy es sábado, por lo cual es día de síndrome, y vamos a estar repasando el síndrome James Rodríguez. Futbolistas o grandes futbolistas que perdieron drásticamente su nivel en los últimos años. Vamos a estar repasando carreras de jugadores que estaban en la cúspide del fútbol mundial, en el caso por ejemplo de James, jugando en el Real Madrid, siendo uno de los mejores volantes del mundo, y que, no inexplicablemente porque tiene sus razones, pero la de la nada empezó cada vez a jugar un poco peor, y finalmente hoy en día, como vimos hace poco tiempo, terminó siendo presentado como nuevo refuerzo del fútbol de Qatar. Así que espero que les guste mucho la idea de este síndrome, que obviamente dejen en los comentarios si creen que también hay otros casos, que se suscriban al canal activando la campanita, que como les digo siempre me ayuda un montón y más del 60% de la gente que ve los videos no está suscripta, que también si quieren me pueden seguir y suscribirse a los canales secundarios, el de tenis y el de fútbol argentino que está en la descripción, y que ahora sí arrancamos con el síndrome. Antes de arrancar con el video, como saben, OneFootball es sponsor oficial del canal y una de las mejores aplicaciones del mercado. Se viene una nueva triple fecha de eliminatorias donde los seleccionados se van a estar disputando su lugar en Qatar 2022 y vas a poder seguir toda la información de las mismas en OneFootball. Es muy sencillo, lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar en la descripción y en los comentarios. Automáticamente la vas a poder descargar de forma gratuita tanto para iOS y para Android y ya vas a tener toda la información al alcance de tu mano. Como digo siempre, si el síndrome se llama James Rodríguez, obviamente vamos a comenzar hablando de él. Futbolista colombiano realmente muy pero muy talentoso, que comenzó su carrera en Envigado, que luego comenzó a destacar en el fútbol argentino, más precisamente en Banfield, donde jugaría 2 temporadas, 51 partidos marcando 10 goles y además siendo campeón del fútbol argentino, que luego se sumó al Porto, donde estuvo 3 años, 108 partidos, 32 goles, siendo de a poco consolidándose, mejor dicho, como uno de los mejores volantes del fútbol europeo. Lo compra el Mónaco con 45 millones de euros, juega un año en el conjunto del Principado, 38 partidos, 10 goles. Finalmente el Real Madrid hace un desembolso muy pero muy importante, 75 millones de euros por el pase del colombiano. Tiene una gran primera temporada, la 2014-2015, donde juega 46 partidos, marca 17 goles, brinda 18 asistencias, en el medio de todo esto buenas actuaciones con Colombia, inclusive a nivel mundial, pero después de esas temporadas empezó de a poco paulatinamente a ir perdiendo su nivel. Tal es así que de cara a la temporada 17-18 lo terminan prestando 2 años al Bayern Múnich, donde tuvo números discretos, mejor primera temporada que segunda, 67 partidos marcando 15 tantos, en algunos momentos inclusive no era titular. Luego de eso vuelve al Real Madrid, donde realmente su participación fue muy escasa en la 19-20, 14 partidos y solamente un gol a lo largo de toda la temporada. Se termina yendo al Everton, donde había comenzado muy bien, pero después tuvo algunos que otros problemas físicos y también problemas fuera de la cancha con sus entrenadores, por lo cual termina jugando solamente 26 partidos, marcando 6 goles. Y a partir de esta temporada, en la 21-22, y un James Rodríguez que sigue siendo joven, porque tengamos en cuenta que hoy en día James tiene apenas 30 años, decidió dejar el fútbol de élite y sumarse al Al Rayyan del fútbol de Qatar. Otro caso clarísimo de un jugador que en los últimos años ha perdido muchísimo valor y que ha perdido también muchísimo poderío dentro de lo que han sido sus equipos es el caso del argentino Gonzalo El Pipita Higuaín. Futbolista surgido en River Plate, que fue comprado por el Real Madrid, muy buenos números en el conjunto merengue a lo largo de 7 temporadas, 264 partidos, 121 goles, se marchó al Napoli donde creo yo que vimos la mejor versión goleadora de Higuaín, sobre todo tuvo 3 temporadas, pero sobre todo en la última, la 2015-2016, 42 partidos, 38 goles, además récord histórico en la Serie A. Se va a la Juventus en casi 100 millones de euros. La verdad que en el conjunto de Turín, si bien no tuvo malos números, nunca terminó de convencer o quizás ser el Higuaín que habíamos visto en el Napoli. Sin embargo, los números no son malos. En sus primeras 2 temporadas juega 105 partidos y marca 55 goles. A partir de ahí comienza una catarata de préstamos. Primero en el Milan, 23 partidos, 9 goles. En el Chelsea, 19 partidos, 5 goles. Vuelve a la Juventus donde juega la 19-20, la verdad que los números ahí sí bajan bastante, 43 partidos y solamente 11 goles, y hoy en día con 33 años Higuaín decidió dejar las luces del fútbol europeo y de jugar en los mejores equipos del mundo y se terminó sumando al Inter de Miami, donde hasta el momento ha jugado 9 partidos y solamente ha marcado un gol. Otro jugador fantástico sin ningún tipo de duda, con muchísimo talento pero también bastante lagunero, es decir, dentro del partido tenía muy buenos momentos y otros en los cuales directamente desaparecía de la cancha, es el caso del futbolista alemán Mesut Özil. Futbolista que comenzó en el Schalke, que luego pasó por el Werder Bremen, que luego de una buena etapa en el Mundial con la selección alemana lo terminan llevando al Real Madrid.
allí juega 159 partidos, marca 27 goles. Creo que la mejor versión que vimos de Özil, a mi parecer, al menos a nivel clubes, fueron sus primeros años en el Arsenal, que lo termina comprando. Juega allí entre el año 2003 y 2020, en las primeras temporadas, como les digo, teniendo mucha participación, brindando muchísimas asistencias, pero la realidad es que en las últimas cada vez fue mermando cada vez más y más esa participación, debido a lesiones, debido a problemas con los entrenadores, debido a que no era tenido en cuenta y sobre todo también debido a que había bajado mucho su nivel, llegando a un punto tal en que en la 19-20 solamente disputó 21 partidos marcando un gol. Situación insostenible, no lo habían inscrito para la competición europea que estaba disputando el Arsenal en ese momento, finalmente se va del conjunto inglés y hoy en día con 32 años se encuentra jugando en el Fenerbahce, donde ha jugado 11 partidos y solamente ha marcado un gol. Otro volante que supo tener en su momento una buena época en el Chelsea, más precisamente, es lo que ocurría con el nigeriano John Obi Mikel. Jugador que arrancó en su país jugando en el Plateau United, que luego se fue al Lyn Oslo, donde jugó muy poco tiempo y cuando tenía todo acordado para fichar por el Manchester United, terminó rompiéndose contrato y yéndose al Chelsea. Allí jugaría 11 años entre el 2006 y el 2017, 421 partidos marcando 7 goles, un jugador que también arrancó muy bien, se consolidó en el conjunto blue, pero con el tiempo fue perdiendo participación, fue bajando su nivel, hasta que finalmente ya casi no era tenido en cuenta. De ahí se fue al fútbol de China, donde estuvo una temporada en el Tianjin Teda, luego volvió a Inglaterra para jugar en el Middlesbrough, solamente 19 partidos, un gol, tuvo un paso por el fútbol de Turquía, por el Transport, también estuvo una temporada en el Stoke City, y atención, esto me llamó mucho la atención, a partir de esta temporada, John Obi Mikel, ya con 34 años, va a estar desempeñándose en el fútbol de Kuwait, jugando en el Al Kuwait SC. Otro futbolista argentino que también se devaluó muchísimo en los últimos años a partir de su llegada a un equipo que parecía que iba a ser donde quizás terminaba de explotar en el fútbol europeo, pero terminó siendo todo lo contrario, es lo que pasó con Nicolás Gaitán. Jugador surgido en Boca Juniors, donde jugó durante 3 años, donde brilló una vez que lo vendieron en Boca en el Benfica, jugó varios años, más precisamente 6 temporadas en el conjunto luso, 253 partidos, 41 goles, brindando 88 asistencias. Lo compra el Atlético Madrid del Cholo, pagan por él 25 millones de euros. La verdad es que llegaba como uno de los grandes refuerzos de ese mercado de pases para el conjunto colchonero y tuvo muy poca participación y cuando le tocó jugar como titular tampoco demostró mucho nivel. Solamente 37 partidos y 4 goles a lo largo de esa primera temporada y ya en la segunda no marca ningún tanto y solamente juega 13 partidos, por lo cual lo terminan vendiendo al fútbol de China. A partir de ahí comenzó una catarata de pases por muchos equipos en muy poco tiempo en los cuales nunca se terminó de afianzar. Pasó por el Chicago Fire de la MLS, por el Lille de Francia, solamente 4 partidos. La temporada pasada jugando en el Sporting Braga de Portugal, 23 partidos y 3 goles. Y a partir de esta temporada, Nico Gaitán, ya con 33 años, es nuevo jugador de Peñarol de Uruguay. Sin duda otro jugador también muy ligado al Atlético Madrid que tuvo la posibilidad de dar un salto importante en su carrera y digamos que ese salto importante no terminó siendo favorable para él, es lo que ocurrió con el turco Arda Turan. Jugador que comenzó jugando en el Galatasaray, que tuvo un préstamo por el Vestelmanisport, que luego volvió al Galatasaray, jugó entre el año 2006 y 2011, también con muy buenos rendimientos, lo compra el Atlético Madrid, se convierte en un jugador muy importante en el fútbol español y principalmente para lo que era la idea de Diego Pablo Simeone, juega entre el año 2011 y 2015, 178 partidos, 22 goles, 34 asistencias, pero más allá de su aporte goleador y demás, era un jugador muy importante en la idea del Cholo y se había convertido en uno de los mejores volantes, inclusive diría yo, del mundo, al menos en esa temporada. Esto llama la atención del Barcelona, que paga por él muchísimo dinero, más de 30 millones de euros. La realidad es que el conjunto culé metió muchos más goles, pero también su participación fue mucho menos importante o preponderante. Quizás los goles no fueron en partidos importantes y cuando realmente lo necesitaba el Barcelona, Arda Turan no tuvo buenos desempeños. Jugó 3 temporadas, 55 partidos marcando 15 goles. Después comenzó a tener muchísimos problemas, inclusive disciplinarios, tuvo peleas en un bar, casi termina preso. Se fue a jugar al Istanbul del fútbol de su país y en las últimas temporadas, ya bastante más grande, se ha estado jugando o ha estado disputando también la Superliga turca, pero en este caso en el Galatasaray. Y por último, para cerrar, otro jugador que también en su momento supo ser uno de los mejores futbolistas, o mejor dicho, uno de los mejores volantes del fútbol italiano, pero que después algún que otro pase, algún que otro problema hicieron que también
termine perdiendo ese nivel y hoy en día juegue en una liga mucho menos importante, es lo que ocurrió con Radja Nainggolan. Futbolista que comenzó su carrera en la segunda división del fútbol italiano, jugando en el Piacenza, que sin duda donde comenzó a destacar fue en el Cagliari, donde jugó muchísimos años, con muy buen aporte, sobre todo en cantidad de partidos y goles. Luego lo compra la Roma, donde se consolida también, ahí sí les digo yo, como uno de los mejores volantes del fútbol italiano. Juega entre el año 2003 y 2018, 203 partidos, 33 goles, 28 asistencias, hasta que, nuevamente, como pasa con muchos de los casos que hemos visto acá, decide dar el salto quizás un poco más importante a un equipo más grande del fútbol italiano y se va al Inter, y a partir de ahí su carrera entra en declive. Juega en el Inter la temporada 18-19, 36 partidos, 7 goles, no termina de convencer, por lo cual se decide volver al Cagliari, y en ese momento también, si no me equivoco, estuvo vinculado mucho una decisión familiar que estaba ligado a un problema de salud que tenía su esposa. Juega en el Cagliari la temporada 2021, solamente 17 partidos marcando un gol. Vuelve al Inter, donde solamente juega 5 partidos y no marca ningún tanto, y finalmente a partir de esta temporada decidió volver al fútbol de su país para jugar en la primera división de Bélgica en el Royal Antwerp. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, del síndrome, que obviamente quería aprovechar esto que pasó con James Rodríguez, que me pareció muy particular, porque un jugador joven, 30 años, que podría seguir jugando tranquilamente con la calidad que tiene James en el fútbol europeo, e inclusive diría yo, en un equipo importante, lamentablemente todas las malas decisiones que ha tomado, sus problemas de conducta, sus problemas de lesiones, lo han llevado hoy en día a estar jugando en un fútbol tan, pero tan menor como es el de Qatar. Nada más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y suscríbanse a los canales secundarios. Yo los veo mañana en otro video.